perdóname que sea tan pesado, hermano, pero es que estoy con cosas de cristología y al único que le puedo preguntar en verdad es a ti. Vale, yo tengo una cosa escrita y apuntada, y creo que fue una reflexión que hicimos en clase y creo que la dijiste tú. Pero tú te acuerdas que en clase, bueno, en el módulo al principio habían como, tú mencionaste algunos versículos.
El divorcio, otra vez, ha incrementado exageradamente. Entonces, participación, casi todas las provincias fueron representadas. Y la estadística que llegué a encontrar era que tenemos un promedio de 125 miembros en nuestra iglesia, de estos 58 participantes, ¿vale? De ellos, 74% eran adultos mayores. De la ONU dice que un niño es de 0 a 18 años de edad, ¿vale? Eso es un niño. Sabemos que, bueno, niños pequeños, niños mayores, 18, 17, ya son medio adultos, pero eso es la estadística que manejan. Entonces, en nuestras iglesias, 26% son de 0 a 18. Si hablamos de la ventana 4-14, que es un término misionológico de niños de 4 a 14 años, tenemos en nuestra iglesia el número es de 14% en ese rango, en estas edades, de 4 a 14. Es mayor que de España, entonces tenemos un porcentaje mayor que la población en general. En ese grupo es donde la mayoría de las personas reciben a Jesús, entre 4 y 14 años de edad. Es clave. Entonces, tenemos un buen porcentaje. 58% de las familias vienen de familias tradicionales, 13% de monoparental, 18% son solteros, 4% están bajo el cuidado de sus abuelos, 5% parejas de hecho y 2% de otro tipo de familia. 95% de las iglesias tenían escuela dominical como su ministerio principal para los niños. 33% tienen una iglesia infantil,
12% un grupo o grupos de células para niños y 81% tienen un grupo de jóvenes, entonces está incluido estas edades de 18, 17, 16 años de edad, hasta lo que sea, ¿verdad? Y 62 tenía un grupo de preadolescentes, ¿vale? Entonces, para mí eso es un grupo muy, muy importante que tenemos que atender. Y gracias a Dios, 62% tienen algo para los preadolescentes. Y 26% tenían otro tipo de actividad, campamentos, exploradores del rey, castillo del rey, otros diferentes tipos de ministerios. 62% permiten o tienen participación de los niños en el culto. Eso es importante porque si no vemos a los niños en nuestras iglesias, si los adultos no lo ven en los cultos, van a ir, no vamos a pensar en ellos, no vamos a preocuparnos por ellos, ¿vale? Entonces, teniendo los niños ahí enfrente es importante. También estamos dejando a los niños desarrollar sus habilidades y sus talentos, si los estamos dejando participar. Entonces, algunos fue de cantar, de coreografía, teatro, recitar un versículo bíblico memorizado, orar o recoger la ofrenda. Entonces, los niños visibles en las iglesias. Hay un promedio de 10 personas involucrado en el ministerio infantil en nuestras iglesias. 20% son de hombres. Eso para mí fue un poco de sorpresa porque normalmente es un número más bajo. De participantes aquí en el taller tenemos... ¿Qué pasó? ¿Tu mujer te cambió de...? No, la mandé en misiones. Ajá, y tú estás aquí. Estás siendo desobediente, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido. Tenemos un varón entre nosotros. Él es trabajando como técnico y yo el ponente. Entonces, como participante tenemos una participación muy baja. Pero estaba sorprendido que estaba tan alto. 40% de los que están trabajando en el ministerio infantil no tienen el certificado de delitos sexuales, que es obligatorio en cuanto de la ley del Estado. Los que tienen contacto con niños tienen que sacar ese certificado. Y 83% no tienen el certificado de monitor de ocio o tiempo libre, que también es otro requisito que el gobierno pide a los que trabajan con niños, no tanto en el contexto de una iglesia local, pero es una herramienta muy importante, un certificado muy importante, especialmente si llevamos a los niños a un campamento, aunque sea de la iglesia. Estamos involucrados en un campamento que es considerado como actividad de ocio y tiempo libre. Y podemos meternos en muchos problemas legales en un campamento que no está de acuerdo a las normas del Estado. ¿Vale? 84% de los predicadores, o sea, los que han compartido en la iglesia, no solo el pastor, o sea, puede ser cualquier persona participando en un culto, 84% predicaron sobre la familia en el último año. O sea, estamos hablando del 2019, ¿vale? O 18 realmente, cuando contestaron eso. Que es para mí muy, muy bueno porque tenemos que hablar de la familia, tenemos que hablar del matrimonio, tenemos que hablar de las relaciones, tenemos que hablar de cómo criar a los hijos, cómo discipularlos. 66% hablaron sobre los niños o enseñaron o predicaron sobre los niños, la importancia de los niños. Otra es muy alto. Para mí es un poco difícil creerlo. También, entonces, después de la investigación en el campo con la encuesta, hice un estudio de casos, o sea,
investigué diferentes lugares donde estaban trabajando con los niños y les pregunté, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué es la metodología? ¿Qué son las experiencias? ¿Qué estás viendo? Entonces, una encuesta es muy general, entonces eso ha reducido a algo más personal, de preguntas y respuestas. Y eso, entonces, ¿qué? Entonces, lo que descubrí con estos 4 casos era un compromiso increíble, una pasión tremendo y una dedicación impresionante de las personas que están trabajando con niños. Fue impactante. También muchos de ellos trabajan en equipo, que no lo hacen solo, necesitan un grupo de personas que están colaborando con ellos. También la capacitación era muy importante, esa preparación para su ministerio con los niños era muy, muy importante. Muchos tenían un enfoque en alcanzar a los niños de su comunidad, que también muchas veces nos encerramos en nuestros templos y si vienen bien, pero pocas veces hacemos un esfuerzo muy grande para las personas fuera de la iglesia. Pero encontramos en estos casos que sí había bastante esfuerzo. Y también descubrí que hay una gran importancia en la relación con el pastor, con estos ministerios, que tiene que haber una comunicación, tiene que tener ese apoyo del pastor. Entonces, con todo eso, ¿cómo vamos? Bueno, pasa mucho eso. Encontré diferentes tipos de competencias. Eso es el resultado de todo lo que os he dicho hasta ahora. Algunos que tienen que ver con conocimiento y otros tienen que ver con capacidades, habilidades. Y el primero es que la manera de expresarlo es un poco académico, presente, futuro, pero son lo que debería ver en una iglesia para poder alcanzar a las familias seculares. Entonces las iglesias, Asamblea de Dios en España, entiendan o entenderán el valor de los niños y que necesitan ayuda. La Biblia habla de los niños y que son creación de Dios, son importantes, tienen capacidad, tienen necesidad, necesitan la salvación y necesitan ayuda en su desarrollo integral. También las iglesias Asamblea de Dios reconocen que los padres tienen la responsabilidad de la formación de sus hijos y que la comunidad de fe, la iglesia, juega un papel con ellos. Los padres tienen la responsabilidad principal y la iglesia tiene un papel acompañando a los padres para que juntos puedan influir en la vida de los niños. Los padres necesitan ayuda. Los padres necesitan consejo, necesitan ánimo, necesitan saber que no están solos. Y la iglesia necesitamos colaborar con los padres para impactar la vida de sus hijos. También las iglesias Asamblea de Dios entienden que los niños son capaces de servir en la iglesia y les brindan oportunidad para participar. Si queremos alcanzar a los niños, vamos a reconocer que tienen habilidades dadas por Dios y vamos a darle lugar para desarrollarlos. También las iglesias Asamblea de Dios proporcionan líderes seleccionados, capacitados y supervisados con los niños. Eso tiene que ver que tenemos que dar una capacitación básica a los que van a estar con los niños. Tenemos que seleccionarlos, tienen que tener ese certificado de delito sexual, tienen que tener un conocimiento de qué esperamos como iglesia local de ellos. Tienen que ser personas salvas, tienen que ser personas bautizadas en agua,
llenos del Espíritu Santo, viviendo una vida santa. Son cosas mínimas que queremos de las personas trabajando con niños. También queremos darle continuidad, queremos darle capacitación continua para que puedan mejorar sus habilidades. También, eso es lo que acabo de decir. A ver si me salté. ¿Entienden? Ok. Ya, 5. Las iglesias, Asamblea de Dios, trabajan en equipo para alcanzar y discipular a los niños. Otra vez, necesitamos un equipo de la iglesia local para trabajar con los niños. Necesitamos los padres, necesitamos la iglesia, necesitamos los pastores, necesitamos los obreros, los que están trabajando con niños, y los mismos niños también. Necesitamos esa actitud de equipo, que nos apoyamos los unos a los otros. El número 6, las iglesias buscan conocer y comprender su comunidad y desarrollar ministerios de extensión para satisfacer las necesidades de su comunidad. Tenemos que conocer nuestra comunidad. ¿Cuántos son? ¿Qué son? ¿Cómo son las familias, los matrimonios, los colegios? Todo eso. Y fui muy animado porque últimamente en Protestante Digital salió un recurso de Máximo Álvarez Álvaro, que es un español, misiólogo, y él estaba promoviendo en un artículo en Protestante Digital la importancia de descubrir cómo son nuestras comunidades. Cambiamos el tema un poco porque estamos hablando del número 7, los obreros. Que los obreros con los niños de la Asamblea de Dios buscan desarrollar sus habilidades y diestras para trabajar con niños y padres a través de educación continua. Otra vez, reciben una capacitación, ellos buscan cómo mejorar su trato con los niños, sea en maneras de pedagogía, o sea en globoflexia, consejería, primeros auxilios, pero están buscando cómo puedo tener diestras para poder mejor ministrar a los niños de mi iglesia. Y el último tiene que ver con los pastores. Los pastores de las iglesias de Asamblea de Dios ponen énfasis en la familia a través de la predicación, la enseñanza y proyección de la visión y programación. Entonces, los pastores juegan un papel muy importante y ellos son los que necesitan hablar de la familia en sus prédicas, tener actividades en familia para promover todo relacionado con la familia. En los recursos o en la página web tengo una página que tiene diferentes recursos donde podéis encontrar información y muchas veces relacionado con tu comunidad para tener algunos de estos datos si queréis compartir o estudiar un poco más en cuanto de eso. Entonces, otra vez, vamos a tratar de tener un tiempo de preguntas después, porque ahora Reyes va a venir para compartir la otra parte. Sí, cualquier de estos dos aquí. Vale. Bueno, es una bendición que estéis aquí, porque estamos hablando del ministerio de niños. Niños es esto, unos poquitos que tienen una poca carga por los niños y los demás piensan que tiene que haber unos pocos que cuidan de los niños y a nadie más le importan los niños. ¿Por qué? Porque vivimos en una adultocracia y en las iglesias también. Con lo cual, lo más importante, pues, en muchas ocasiones son los adultos. Lo vemos en los propios locales, no es por desanimar, pero es así.
vamos a ver la base en la que estamos para poder avanzar a lo que Dios quiere, ¿no? Pero lo vemos en los mismos locales, ¿no? Cuando buscamos un local para una iglesia, normalmente, excepto algunas excepciones y cada vez más, se busca para los adultos que haya un lugar grande, una pantalla muy grande, todo muy bien, ¿no? Y para los niños, bueno, pues ya buscaremos algún cuarto donde puedan estar metidos, ¿no? Entonces, yo creo que las estadísticas de Steve le damos gracias, ¿no? Porque no cualquiera se pone a hacer unas estadísticas y yo creo que son muy importantes porque nos sitúan un poco en dónde estamos. Así que doy gracias a Dios porque sí que va cambiando el ministerio con los niños, el trabajo con los niños, pero todavía tenemos que trabajar mucho en eso. Para eso tenemos que involucrarnos todos como iglesia. Empezando por los pastores, los líderes y todos los demás. Porque la Iglesia del Señor está formada no solamente por adultos, sino que está formada por adultos, por ancianos, por jóvenes, por niños. Por lo tanto, tenemos que trabajar con todos de la misma manera. Integrar a todos y trabajar con todos. Leí una frase de Lucas Ley. No sé si habréis leído alguno de sus libros, es muy bueno en todo lo que tiene un ministerio grandísimo en cuanto a todo lo que tiene que ver con niños, jóvenes y adolescentes. Y él decía, es algo que me impactó mucho, y él decía que la Iglesia está a una generación de perderse. Y es cierto, si la siguiente generación no es preparada ahora, pues se perderá. Entonces creo que es una labor importante y primordial el trabajo con los niños. No solo de un grupo que está ahí, que está pendiente de ellos, sino de toda la Iglesia en general. Y de la Iglesia del Señor en general en todas las partes del mundo. Y también en España. Yo sí que también le doy gracias a Dios, como decía Steve, pues porque estuvimos muchos años sin ministerio o departamento de niños, aunque en las iglesias siempre se ha hecho cosas para niños, pero a nivel nacional, y hace unos 4 años, 5, comenzó el departamento infantil y nos hemos centrado en principio en 2 cosas que creemos que son importantes para seguir avanzando. Una, en poder motivar y preparar a personas que tienen carga por los niños y por trabajar con ellos, y también en trabajar con los niños que vienen al Congreso FADE, porque nos damos cuenta que los niños tienen que recibir también. Cuando vienen al Congreso, en este Congreso el lema es hazlo de nuevo, ¿no? Pero es hazlo de nuevo para los adultos y hazlo de nuevo para los niños. Entonces, cuando nosotros estamos con los niños, en este tiempo que estamos aquí, no sé si alguno tenéis aquí niños que están ahora con los niños, pues son muchas horas que estamos con ellos, pero no estamos con ellos para quitarle la carga a los padres, ni para entretenerlos, ni para que no molesten. Estamos con ellos porque creemos que necesitan ser ministrados igual que los adultos. De paso, os hacemos un favor a los papás que pueden recibir, también ellos se divierten y se lo pasan bien, pero lo esencial no es eso. Lo esencial es que ellos puedan recibir también del Señor y que salgan de aquí tocados por Dios. Eso es el departamento infantil y eso es lo que estamos trabajando y pretendemos trabajar. Llevar recursos a las iglesias. En este tiempo de pandemia, pues intentamos ir subiendo a la página cosas online que se hacía en las diferentes iglesias de ADE con niños para que las iglesias que tenían menos recursos pudieran acceder a ellos, y eso es lo que hemos ido trabajando. Así que voy a hablaros rápidamente de las nuevas generaciones en la iglesia y luego sí que sería bueno tener un tiempo de reflexión, de preguntas, de debate, ¿no? Para que hablemos sobre estas cosas. Realmente sí que estamos en unos tiempos difíciles. También ha habido a lo largo de la historia del mundo momentos difíciles y dificultades, pero realmente estamos en una sociedad y en un tiempo donde hay bastante conflicto en todos los aspectos, ¿verdad? Así que es eso lo que nos tenemos que enfrentar. En la sociedad en la que estamos, una sociedad, no sé si habéis leído Historia de 2 ciudades de Dickens, si no, leerla, que es un buen libro para leer, pero me recuerda mucho el principio a lo que nosotros vivimos ahora, ¿verdad?
Cuando dice era el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y la edad de las tinieblas, y vivimos un poco así hoy en día, ¿no? Hay muchos avances, pero a la vez hay mucha inmoralidad, hay muchos accesos, pero a la vez la gente se siente sola, y ese es el mundo que ha tocado vivir también a los niños, y tenemos que ser conscientes del mundo que también les ha tocado vivir y en el mundo en el que ellos se van a mover y en el que se van a relacionar. Y es importante ver un poco la situación actual de la niñez, y aquí he puesto algunas cosas para que podamos ver y para que podamos reflexionar. La primera, yo creo que es muy importante, es que se han abandonado las bases judeocristianas. Sobre todo en Europa había unas bases judeocristianas, unas bases cristianas, unas bases bíblicas en las que se apoyaba la sociedad. Estamos en un tiempo en el que eso se está perdiendo totalmente, donde esas bases se están perdiendo y los niños no están encontrando, un poco lo que decía Steve, cuando llegan a clase o cuando se les habla en la sociedad, no se les habla de una familia como la familia que Dios quiso que se formara, ¿verdad? Las características de una familia cristiana, sino que se enseñan otras muchas cosas, y nuestros niños, los niños de la iglesia y los niños de fuera de la iglesia, es lo que están recibiendo. Porque realmente todos necesitan ser evangelizados, tanto los de dentro como los de fuera. Porque por eso estamos a una generación de que la iglesia se pueda perder, porque como Dios no tiene nietos, ¿verdad? Lo que tiene son hijos, pues tiene que haber hijos para que la iglesia del Señor siga adelante. Así que esa es una de las características que se han perdido y con las que tenemos que enfrentarnos. Otra es la permisibilidad, o sea, todo vale. Vivimos en un mundo donde todo vale, donde no les pongamos límites a los niños porque los vamos a traumatizar, y pobrecito, ¿cómo le vamos a decir que no? Porque luego de mayor su vida no va a tener sentido. Como decía Steve, comprémosle todas las cosas que nos pidan, porque claro, es que si no las piden, ¿verdad? Entonces todo es permisivo, todo vale, lo que los niños digan, ¿no? Y entonces están desarrollando una tolerancia y cero, o sea, o le das al niño lo que quiere o el niño entra en frustración. Y estamos en un tiempo donde la frustración de los niños está aquí, y a la mínima que tú le digas o a la mínima que tú le hagas, pues entonces el niño ya se siente mal y incomprendido, y hemos creado una sociedad donde no se dice mucho que no, y no hay que decir realmente a los niños no porque no. Además, a los niños hay que explicarles por qué no, el por qué no de las cosas, pero es bueno también que recibamos un no, que le digamos a un niño, no, esto no puede ser por esto, o no te puedo dar lo que tú me pides por esto. Porque los niños también tienen que comprender que en la vida no todo se da, que en la vida no todo es fácil, que en la vida no todo es sencillo. Tienen que aprender que hay momentos de frustración, y eso es lo que desarrolla nuestra madurez y lo que nos hace poder enfrentarnos a los problemas, porque van a vivir una vida donde van a tener problemas. No vamos a poder resolverles todos los problemas de su vida. Entonces tenemos que enfrentarles también a eso. Vivimos en una sociedad de antivalores. Ya no es que no haya valores, sino que tenemos antivalores. O sea, todo lo que sea contrario al amor al amor genuino que Dios nos enseña, pues todas esas cosas que tienen que ver con inmoralidad, eso es lo que se enseña hoy en día. Ya no es solo que nos enseñen valores, sino que se enseñan los antivalores, todo lo contrario a los valores que nos enseña la Escritura. La hipersexualización. Yo a veces veo la televisión y veo una colonia y digo, ¿es necesario que salgan 2 personas desnudas para una colonia? No le encuentro yo mucho sentido, pero los niños eso lo ven constantemente, en la pantalla de televisión, en los videojuegos. Violencia y la hipersexualización está en todo lugar. Por lo tanto, está desarrollándose unos niños en general que tienen el concepto del sexual totalmente pervertido y equivocado. Es por eso que vemos una gran cantidad, un promedio muy alto de niños de 7 años que están ya enganchados a la pornografía.
porque es algo que constantemente se les enseña y se les mete en la cabeza. Así que eso también tenemos que intentar trabajar en ello en las iglesias con los niños. ¿Por qué? Porque lo que no les enseñemos nosotros se lo van a enseñar en el mundo, se lo van a enseñar en la sociedad, se lo van a enseñar en el colegio, se lo van a enseñar sus amigos, y por lo menos aunque aprenda cosas en esos lugares equivocadas, que nosotros como padres y como iglesia podamos enseñarle los valores reales y hablar de sexualidad con claridad, según la edad de cada niño, pero que tengan claro lo que es cada cosa, porque la sexualidad no es algo malo, y cuando no hablamos con los niños como un tabú, les estamos haciendo pensar que debe ser algo malo, porque no hablamos con ellos, cuando nos preguntan esquivamos las preguntas. Entonces tenemos que hablar con claridad con ellos y explicarles las cosas tal y como son, para que ellos puedan comprender y para cuando se enfrenten a otras enseñanzas que no son bíblicas y que no vienen de Dios, y podamos enseñarles que la sexualidad es buena dentro de los parámetros que Dios ha marcado, que es algo bueno, que se puede disfrutar, pero dentro de los parámetros de Dios, porque es cuando realmente puedes disfrutar, ¿no? Así que eso también es una sociedad con la que se encuentran y luego se encuentran en un mundo muy hostil, ¿verdad? ¿Cuántos niños, bueno, aparte del hostil en general, ¿no? Ahora tenemos una guerra que me parece increíble, pero ahí está. Siempre conflictos, pero también en sus propias vidas, ¿no? En los colegios, en los institutos, cada vez hay más violencia, se maltratan unos niños a otros, ¿verdad? Y se enfrentan a unas circunstancias muy hostiles, de tal manera que podemos ver que hay niños que llegan a suicidarse por la situación tan desesperada en la que se encuentran, porque sus compañeros les atacan constantemente por lo que sea, ¿no? Así que esa es la situación en la que ellos se encuentran en esta sociedad. Y entonces, frente a eso, ¿qué hará la Iglesia? Porque la Iglesia tiene que reaccionar frente a eso. ¿Qué hacemos nosotros como Iglesia? Porque tenemos una generación que se conecta y que piensa y actúa de forma diferente. Y eso tenemos que ser conscientes. Que las bases y las enseñanzas bíblicas son las mismas, pero que hay que enseñarlas de otra manera, a la manera de ellos. Las cosas... por ejemplo, yo el otro día estaba dando una clase sobre ¿se puede aprender sin que haya enseñanza? Sí, se puede aprender sin que haya enseñanza. Y puse un ejemplo, los niños con los videojuegos aprenden solos. Y les gusta. ¿Y por qué les gustan los videojuegos? ¿Cómo vamos a atraer la atención de los niños? Pensemos, ¿qué es lo que les gusta a los niños? Los videojuegos. ¿Y por qué les gustan los videojuegos? Pues por una serie de cosas. Primero, porque tienen objetivos a corto plazo, porque pueden llevar su ritmo de desarrollo del juego, no tienen que ir al mismo ritmo que los demás, porque tienen competición, porque es atractivo para ellos, porque les reta, porque es algo visual. Entonces, todas esas cosas tenemos que reflexionarlas también. Cómo nosotros vamos a presentar el Evangelio a los niños, porque al fin y al cabo, como decía Steve, los niños son un campo de evangelización, aunque vengan a la iglesia. Tenemos que alcanzarlos para que son a los de la calle y a los que vienen a la iglesia. Pues, ¿cómo va a alcanzar a la iglesia a esos niños? ¿Cómo vamos a actuar? Pues trabajemos con lo que ellos usan y con las maneras que a ellos les gustan, para que podamos ser más efectivos. A mí me gustan mucho las escuelas dominicales con fanelógrafos. No sé si vosotros habéis usado fanelógrafos, que pones ahí las figuritas. Tú sí ya. Yo vi a cara que tú habías hecho fanelógrafo. A mí me encanta, y en algún momento yo creo que también para los niños puede ser un momento atractivo, pero a lo mejor hoy en día no es el método más idóneo para alcanzar. Sí que yo creo que se puede hacer en algún momento, y creo que para los niños puede ser divertido e interesante porque es algo novedoso para ellos, pero tenemos que ir mirando y buscando realmente qué es lo que ellos les atrae y a lo que a ellos les gusta. Si os dais cuenta, yo cuando leo las Escrituras, Dios habla constantemente de los niños. Y a mí me gusta cuando dice que en Isaías, cuando habla del Mesías y cuando habla de la venida de Jesús, dice, un niño os es nacido, hijo os es dado.
No dice viene, ha venido un hombre, va a venir un hombre, Dios hecho carne, ¿no? Sino dice un niño os es dado. Porque Jesús primero, antes de ser hombre y ser mayor, se hizo niño. Y pasó por esa experiencia, ¿verdad? Así que qué bonito que nosotros podamos también reflexionar a la manera de Dios, porque Dios le da mucha importancia a los niños. Fijaros, en la Escritura hay dos matanzas de niños muy importantes. Una, con Moisés, ¿os acordáis? Cuando su mamá le dejó allí para que lo cogiera la hija de Faraón, y la matanza cuando nació Jesús. El enemigo quiso matar a 2 niños porque sabía que de adultos harían algo especial. Moisés libertaría al pueblo de Israel y Jesús era Dios hecho carne que venía a morir por nosotros. Intentó destruirlos cuando eran niños, cuando eran pequeñitos. Y eso es lo que trata el enemigo todo el tiempo. Destruir la vida de los niños, que los niños no desarrollen los dones que Dios tiene para su vida, que la iglesia no se trabaje con ellos para que los niños luego se aparten y se alejen del propósito que Dios tiene para sus vidas. Por eso es tan importante trabajar por niños y por eso este lugar tendría que estar lleno, porque a todos nos tendría que interesar mucho el trabajo con los niños. Porque a veces hablamos de las nuevas generaciones y se nos llena la boca de las nuevas generaciones, pero las nuevas generaciones son los niños. Cuando decimos tenemos que trabajar en las nuevas generaciones, lo que estamos diciendo es que tenemos que trabajar en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes. Porque si no... Y trabajar con los niños, yo siempre digo que cuando se tiene que invertir dinero, yo no digo que es un gasto, yo digo que es una inversión, que no es lo mismo. Me dicen, ¿el gasto de los niños ha sido? Digo, no, la inversión en los niños ha sido esta, porque lo que estamos haciendo es invertir en ellos y trabajar por ellos. Así que Satanás intenta siempre destruir la vida de los niños. De hecho, tenemos hoy en día nuestro Moloch, ¿verdad? Moloch, el dios que en un tiempo hasta el pueblo de Israel llevaba a los primogénitos para presentárselos y ofrecérselos para ser quemados. Pues hoy también tenemos nuestro Moloch, el aborto, ¿verdad? Estos días estábamos oyendo, no sé si lo habéis oído, que en Colombia ya de 6 meses de embarazo se puede abortar, hasta los 6 meses de embarazo. Bueno, que hay vida desde el principio, pero ya que, y salían muchas mujeres, ¿no?, allí felices y contentas, ya podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. No, es el cuerpo de tu hijo, o sea, no es tu cuerpo, sino es el cuerpo de tu hijo. Tú tienes derecho sobre tu cuerpo, pero no a matar a tu hijo, porque es un cuerpo diferente, es un ser vivo. Así que nosotros también tenemos nuestros Moloch hoy en día y Satanás quiere destruir a los niños. La mayoría de los casos de violencia en adolescentes se gestan en la infancia. Si en la infancia no se ha trabajado con los niños, seguramente serán adolescentes y serán jóvenes con problemas de violencia. Y un poco es lo que estaba diciendo antes al principio. Hay una excesiva permisibilidad en la infancia. Eso no quiere decir que no dejemos hacer, no sé si me entendéis, no quiere decir que no dejemos hacer cosas a nuestros hijos o a los niños, que no puedan divertirse, que no puedan estar libres, que no podamos darles cosas. No quiero decir eso, quiero decir que pongamos unos límites y unos parámetros porque además los niños lo necesitan. Los niños necesitan límites. Muchos niños que viven en una familia permisiva, como los niños que viven en una familia extremadamente dictatorial, también tienen sus problemas, pero aquellos que viven en una familia permisiva tienen bastantes problemas porque nunca se les puso límites y no aprendieron a que en la vida siempre hay un límite donde tienes que parar. El ambiente familiar difícil y conflictivo. Ya no solo los niños que no vienen a la iglesia, sino aún los que vienen a la iglesia, muchos de ellos viven en un ambiente familiar totalmente difícil y conflictivo. Si nosotros como padres, si nosotros como educadores no vivimos realmente una vida cristiana en nuestras casas, eso influirá en nuestros hijos. Porque no sirve de nada que vayamos a la iglesia, que es muy fácil, y cantemos amén, aleluya, gloria a Dios, ¿qué tal hermano? Dios le bendiga. Y luego vayamos a nuestra casa, gritemos, murmuremos.
insultemos, tratemos mal a nuestros hijos, porque lo que los niños aprenden esencialmente es lo que ven. Y si hay contradicción entre lo que se dice y lo que se ve, pues creamos un conflicto en la vida de los niños. Así que tenemos que trabajar eso, hacer escuelas de padres en las iglesias, trabajar con los padres. O con violencia, y en muchas ocasiones es problema familiar, ¿verdad? No es lo mismo un niño movido que un niño que tenga un problema y por eso actúa con violencia, ¿no? Tenemos que diferenciar entre un niño movido y un niño que actúa con violencia porque en su casa ve violencia, aunque sus padres vayan a la iglesia. Falta de relación afectiva entre padres e hijos. Los niños necesitan afecto constante. Afecto de los que trabajan con ellos en la iglesia y afecto de los padres. Necesitan ser tocados, abrazados, que reciban palabras de cariño, palabras que les reafirmen, tú puedes, eres capaz. Tenemos que evitar palabras como eres tonto, pareces tonto, es que no sirves para nada, eres malo. Los niños no son malos. Malos es el que hace maldades y los niños no hacen. Bueno, hay unos en la vida, como los adultos, que pueden hacer maldades. Pero los niños en general son traviesos, hacen cosas, pero no son malos. Además, es como que estamos marcando y etiquetando a un niño. Si le decimos, eres malo, pues él actuará y hará cosas malas. Porque ni siquiera le decimos, estás haciendo cosas malas. Le decimos, eres malo, eres tonto. ¿Verdad? Y estamos diciendo su carácter es ser tonto y ser malo. Y él crece pensando que es tonto, que es malo y desarrolla así su vida. Tenemos que trabajar con ellos mostrándoles amor, haciéndoles creer que son capaces de avanzar y de hacer las cosas que Dios tiene para su vida, ayudarle en lo que no pueda. Yo tengo un testimonio de una de mis hijas que en el colegio los pastores, no, los profesores, como que siempre la decían, no, es que tú no puedes, y ella se sentía un poco limitada pensando que no iba a poder estudiar lo que quería. Y su padre y yo tuvimos un trabajo constante de decirle, claro que puedes, claro que eres capaz, claro que puedes avanzar. Y ahora, cuando ella ha estudiado 2 carreras, ha estudiado un máster, ha estudiado fuera, y dice, me gustaría ahora ir al colegio y decirles, es que yo soy esa niña que a veces le decían que no podría avanzar, ¿verdad? Pero si no hubiera tenido en este caso el refuerzo de los padres, porque hay padres que dicen, pues si lo hicieron los profesores, pues no servirá para nada, ¿verdad? Y si no hubiera tenido ese refuerzo, pues tal vez no habría alcanzado lo que Dios tenía preparado para su vida, porque realmente estaba pensando que no tenía esa capacidad para hacerlo. Y luego, pues, vivir en un ambiente hostil. En general, los niños viven en un ambiente, la sociedad en la que viven es una sociedad que hay mucha violencia por todos los lugares. Los videojuegos a los que juegan, las películas, es una violencia gratuita, constante a su alrededor. Así que eso también tenemos que tener cuidado en la Iglesia. Bueno, ¿cuáles tienen que ser las estrategias de la Iglesia frente a esto? Pues sobre todo tenemos que evitar el adultocentrismo. Lo que os decía, que nos centremos como Iglesia solo en los adultos, en trabajar para los adultos. Ya sabemos que los niños nos dan menos beneficios en apariencia, ¿no? Porque no diezman, no ofrendan, rompen cosas, se portan mal en el aspecto de que corren, saltan, ¿no? Que a veces también eso es muy relativo. Decimos, es que en la escuela dominical se portan muy mal, pero estemos en un cuarto pequeño, hacinados, un montón, sin ventana, sin ventilación, y les estamos diciendo todo el día, siéntate, no te muevas, siéntate. Y luego decimos, no, es que los niños, es que se portan mal, es que los niños están agobiados. Pobrecitos, así salen en estampida cuando salen de los cuartitos de su escuela dominical, como que ya no pueden con su vida, ¿no? Entonces, a veces también tenemos que pensar que los niños son niños, los niños se mueven, los niños les gusta correr,
Los niños necesitan cambiar de actividad constantemente, ¿no? Según las edades, está calculado que más o menos la edad que tiene un niño son los minutos que aguanta con la misma actividad. 3 minutos con la actividad. Si tiene 6, aguanta 6 minutos con la misma actividad. Entonces, trabajemos con los niños, hagamos un buen programa. Ahora estamos trabajando con los niños que llevamos meses preparando el programa y los niños, bueno, no sé si alguno estáis aquí y os dicen, que los niños están yendo, os dicen cómo se lo están pasando, pues yo creo que los niños están disfrutando mucho. Y quieren estar, y son muchas horas, pero estamos teniendo 5 horas por la mañana, o 4 o 5 también por la tarde. ¿Por qué? Porque si preparas un buen programa, los niños se divierten y no se portan mal, como decimos nosotros, ¿verdad? Así que, ¿cuáles son las estrategias que tenemos que tener nosotros? Bueno, no, primero esto, las estrategias. Realmente hay 2 textos de Jesús, o 3 frases de Jesús que yo creo que son importantes. De ellos es el reino y tenemos que ser como niños para entrar en el reino. Las 2 segundas, de ellos es el reino y tenemos que ser como niños, es en las que Jesús nos dice qué es lo que los niños nos pueden enseñar. Nos dice que de ellos es el reino y que tenemos que ser como niños para entrar en el reino. Y yo no creo que fue una frase, porque no sé si a vosotros os parece, pero cuando repetimos ese versículo de dejad venir a los niños a mí, no se lo impidáis, de Jesús, parece como algo romántico, qué bonito, mira Jesús, les tocaba la cabecita, que sí, que está bien, pero yo creo que era mucho más profundo. Jesús estaba diciendo algo más profundo que simplemente qué majitos son los niños. Estaba diciendo de ellos es el reino de los cielos y no decía una frase para quedar bien. Jesús nunca decía nada para quedar bien. De hecho, a veces no quedaba bien, porque decía cosas que a algunos les molestaban. Pero esto dijo, dejad a los niños, cuando dice y tenemos que ser como niños, lo estaba diciendo en serio. Lo estaba diciendo en serio. Pero luego hay otra cosa que nos dice que tenemos que hacer. Dejadlos venir a mí y no se lo impidáis. Tal vez Jesús sabía que como adultos nos iba a costar dejar a los niños y no impedirles que se acerquen. Y podemos decir, que nosotros no impedimos a los niños que se acerquen. Pues cuando no trabajamos con ellos, cuando no les enseñamos bien, cuando no ponemos un trabajo intencional con ellos, pues en parte sí que estamos impidiendo que se acerquen a Dios. Así que trabajemos en esto porque es importante. Dejemos y no solo dejemos, sino que no se lo impidamos. Así que sepamos contra qué luchamos. Es importante saber contra qué luchamos. Enfocar el conflicto en el que se encuentran. Enfoquemos el conflicto en el que se encuentran. Los niños en nuestras iglesias están en la iglesia, pero también viven dentro de esta sociedad. Y tenemos que enfocarnos en que ellos se van a encontrar todo eso en la sociedad y cómo podemos ayudarlos frente a esas circunstancias y a esos conflictos. Ayudémosles a entender la experiencia de conversión. Eso es importante también. Vamos a ayudar a los niños a que sepan quién es Dios, pero que sepan de verdad quién es Dios, quién es Jesús, qué es la salvación, por qué necesitan la salvación, qué es el pecado. Enseñemos bien a los niños, para que los niños puedan tener claro que necesitan una conversión, porque los niños de nuestras iglesias tienen un beneficio y es que están en la iglesia, que eso ya es mucho, y escuchan desde pequeñitos todo lo que tiene que ver con Dios, ven cosas relacionadas con Dios, tienen a sus padres, a los alrededor que les hablan constantemente de Dios, pero también en partes tenemos que evitar que sea una desventaja el que escucharlo constantemente, el ser hijos de creyentes, les haga que se convierta eso en una religión. Voy a la iglesia porque van mis papás, hago esto porque lo hacen mis padres, ¿no? Sino que realmente ellos comprendan el plan de salvación para sus vidas y que puedan aceptar al Señor de verdad. También trabajemos para entender sus necesidades. Las predicaciones que hacemos en la iglesia nunca están hechas para los niños. Y yo sé que es difícil y que, claro, tenemos que hacer predicaciones que entiendan los adultos. Pero yo creo que
un predicador de verdad es aquel que tiene la capacidad de poder alcanzar con una predicación a un niño. Si puede entenderla a un niño, puede entenderla a un adulto. Y bueno, a lo mejor tal vez en este punto de nuestra vida no vamos a estar haciendo predicaciones todo el tiempo para niños, pero qué bueno que alguna vez en el culto, ¿no?, decidamos que comparta un niño, o que lo que se comparta sea hacia niños, pero que también estén los adultos, porque como decía Steve, ¿verdad?, si tenemos a los niños ahí metidos en un lugar en la escuelita dominical, los adultos nunca se relacionan con los niños, ni los niños con los adultos. Y la palabra de Dios siempre nos habla de que tiene que ser algo generacional. Y para que la palabra sea transmitida y la vivencia cristiana sea transmitida de adultos a niños, tiene que ser generacional. Y para que sea generacional, los adultos tienen que estar con los niños y los niños con los adultos. Si no, no se puede transmitir nada de generación a generación porque no están juntos. Trabajar para entender sus necesidades. ¿Cuáles son realmente sus necesidades? Las necesidades de los niños. Lo que realmente vemos que ellos necesitan. Y buscar personas ungidas y preparadas para trabajar con ellos. Esto es muy importante. Si tienes una carga por los niños es genial y si no tienes mucha preparación, pues también. Pero prepárate, porque tenemos que buscar y ser personas los que trabajamos con niños que estamos preparados y que realmente nos preparamos constantemente para hacerlo lo mejor para los niños y que también aquellos que trabajan con los niños tienen una relación de verdad con Dios. No sirve cualquiera. Tenemos que tener a los mejores trabajando con los niños, a los más preparados, a los que más relación tienen con Dios, a los que buscan más la presencia de Dios. Esos son los que tienen que trabajar con los niños. Y tenemos que aclarar algunas premisas o algunos puntos para fomentar la integración de las nuevas generaciones. ¿Qué podemos hacer? Bueno, preparar a los padres, fundamental, con escuelas dominicales, con charlas, con lo que sea, ¿no? Pero preparar a los padres, también educar a los padres, enseñarles cómo pueden transmitir el Evangelio a sus hijos, cómo pueden llevar a sus hijos al Señor, cómo pueden hacer cultos o tiempos especiales juntos en casa, todas estas cosas, ¿no? Reuniones intencionales, tenemos que trabajar intencionalmente. ¿Qué queremos conseguir con los niños? Tratar un plan estratégico en el que trabajemos con los niños de nuestra iglesia, con todos los ministerios que hay en la iglesia de niños. No sé, hay iglesias que hay escuelas dominicales, exploradores, campamentos, escuela de arte o lo que sea, ¿no? Que podamos trabajar conjuntamente, que nos proyectemos hacia lo mismo. ¿Qué queremos que los niños aprendan? ¿Hacia dónde queremos llevar a los niños? Porque si solo les contamos las historias que tocan, ¿verdad?, ¿qué queremos alcanzar y tocar a los niños? Ser creativos al transmitirles las verdades bíblicas. Seamos creativos cuando transmitimos las verdades bíblicas a los niños. Que los niños las puedan aprender aquí, que los niños las puedan trasladar a sus emociones y que las puedan poner en práctica también. Delegar en ellos responsabilidades en la iglesia. Ellos tienen capacidad de hacer cosas en la iglesia, porque no podemos delegarles algunas responsabilidades que ellos también puedan hacer, ¿no? Cuando la multiplicación de los panes y los peces, el único que le dio a Jesús los panes y los peces para que se multiplicaran fue un niño. Y seguro que había muchos adultos con merienda, pero solo se la dio el niño, porque tuvo la capacidad de creer que si ponía algo en manos de Jesús, ocurriría algo especial. Pero fue un niño el que lo hizo. Así que seamos responsables, descubramos, deleguemos, Señor, responsabilidades, ayudémosle a descubrir sus dones. Los niños necesitan que les ayudemos a descubrir sus dones. A lo mejor no saben hacer una cosa muy bien, pero hay otra que la saben hacer muy bien. Pues ayudémosle a desarrollar tanto sus dones físicos naturales como sus dones espirituales que Dios ha puesto en sus vidas. Y luego trabajemos con lo que decía antes, una unidad generacional. Trabajemos adultos, jóvenes, niños, todos juntos. Yo creo personalmente que sobre todo el departamento o el desarrollo en las iglesias del trabajo con jóvenes tendría que estar muy unido al trabajo con los niños.
porque los niños, después de ser niños, pasan a ser jóvenes. Y si no hay una buena transición del paso de niños a jóvenes, pues se quedan ahí como descolgados, ¿no? Qué bueno que trabajen en cosas juntos para que pueda haber una buena transición. ¿Y por qué alcanzar a los niños? Bueno, porque es mejor construir niños que reparar adultos. Ese es un lema que yo he puesto en mi iglesia. Es mejor alcanzar niños que reparar adultos. Que si hay que reparar adultos, los reparamos. Pero es mejor poder enseñar a niños para que sean adultos que se desarrollen bien y que puedan servir al Señor bien. ¿Amén? ¿Y cómo los alcanzamos? Rápidamente, trabajando intencionalmente en sus vidas, haciendo las escuelas de padres, eliminando el adultocentrismo en la iglesia y trabajando con ellos como una iglesia presente. La iglesia de ahora no tiene un Espíritu Santo más pequeño, Dios no les habla menos a ellos. Cuando Dios nos da la palabra para la iglesia, la da también para los niños. Que pensemos que ellos también están ahí y que ellos también merecen que tengamos esa relación con ellos y que trabajemos de esa manera. ¿Amén? Podría seguir hablando eternamente de los niños y de la importancia de los niños, pero no voy a cansar más. Y solo si tenéis alguna pregunta o algo que queráis compartir, alguna experiencia que pueda enriquecernos a los demás, pues nos podéis decir. Gracias por estar aquí, porque siempre nos agrada cuando hay personas que quieren saber sobre los niños y el trabajo con los niños, y lo conseguiremos que muchos sean conscientes de la importancia del trabajo con los niños. Claro que sí, porque tenemos un Dios grande y que tiene esa capacidad. Pero doy muchas gracias por todos los que estéis aquí, doy gracias por los varones que están aquí, porque en el trabajo con los niños se necesita también tanto la presencia masculina como la presencia femenina, y que ellos puedan ver esas dos características diferentes y que puedan ver los dos lados, y por eso doy gracias a Dios, porque gracias a Dios que hay, yo creo que ahora hay, por lo que yo sé y veo en algunas iglesias, en la mía, que hay bastantes hombres jóvenes que están trabajando con los niños, así que eso también es una bendición, que vean esa figura masculina, porque sí que las mujeres defendemos mucho la figura femenina y creo que es importante, y creo que, bueno, eso sería otro taller, pero también sé que está muy denostada la figura masculina en estos tiempos y muy atacada. Entonces es bueno que los chicos y las chicas también puedan ver figuras masculinas trabajando con ellos. ¿Alguna pregunta? Seguro que vosotros tenéis muchas ideas, estáis trabajando cosas, sí. Tengo una pregunta. Has dicho que las personas que trabajan con los niños deberían de tener pasión, dedicación, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cómo haces que las personas sientan esa pasión, esa dedicación? Porque es tan difícil motivar a las personas a que trabajen con los niños. Yo es que personalmente creo, no sé Steve si ahora quiere contestar algo, pero yo creo que es uno de los, no lo digo porque yo esté trabajando con los niños, yo siempre digo que el trabajo con los niños es mi ministerio eterno, o sea, yo hago otras cosas, pero el trabajo con los niños es algo que para mí es un llamado claro de Dios desde el minuto uno que entregué mi vida al Señor, y lo hago, pero creo que Satanás sabe el potencial que hay en los niños, porque serán adultos que estarán en la iglesia y que levantarán la iglesia y que se harán que la iglesia siga adelante. Entonces es como que hay ese espíritu de que los niños, yo creo que una de las cosas que hay que hacer es trabajar en las congregaciones hablar estas cosas. Porque hay gente que de repente hablas estas cosas y dice, guau, es que nunca lo había visto desde este punto de vista. ¿Cómo son tan importantes los niños? Y es verdad que a lo mejor no estamos haciendo las cosas bien, pero no por maldad, porque no es que lo estamos haciendo por fastidiar a los niños, sino porque a lo mejor no nos hemos parado a pensar. Por eso es tan importante pararse a pensar y decir, bueno, ¿qué dice la teología del niño? Hay un libro muy bueno, es La teología del niño, de Harold Segura,
donde habla de la teología del niño, que dice la Biblia, que dice Dios de los niños, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que en las congregaciones hablemos de estas cosas, de por qué es importante, y eso hace que las personas vean de otra manera el ministerio de niños y que se enamoren del ministerio de niños. Porque si no, lo vemos desde la postura de nos quita tiempo, no estamos en las cosas. Por ejemplo, nosotros ahora estamos con los niños y casi no estamos en el congreso. A mí, personalmente, no me importa mucho. Pero nos estamos perdiendo predicaciones y cosas, ¿no? Pero para mí no es perdérmelas, sino que yo estoy recibiendo otras cosas con los niños y aprendiendo a los niños y trabajando con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que a veces es ayudar a la Iglesia a que cambie de perspectiva. Y ahí encontraremos gente que de verdad ponga amor en el ministerio de los niños. No sé si Steve piensa otra cosa. Como ha dicho de hablarlo, hay recursos, la ventana 414 es una buena manera de explicar la necesidad y la oportunidad que tenemos en alcanzarlo. Si no lo alcanzamos en ese tiempo, las estadísticas son súper grandes que se van a perder. Es muy difícil que uno mayor de 14 acepte al Señor. Entonces, lo tenemos por un tiempo, una ventana de oportunidad. Y hay como vídeos y material pero es hablarlo, es exponerlo. Sí. El Ministerio 414 tiene vídeos, no sé si habéis visto alguno, vídeos muy buenos que están en internet, en YouTube, y que se pueden poner en la iglesia. Además son cortitos, pero muy efectivos para trabajar la importancia de los niños, ¿no? Y de esa franja de 414. En esta lucha que hay entre franelógrafo versus nuevas tecnologías y demás, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos tercos y seguimos con el franelógrafo o qué buscamos o qué inventamos? Porque los niños están rodeados no de franelógrafos, están rodeados de nuevas tecnologías. Porque todos, en la mayoría de las casas todos tienen un ordenador, todos tienen móvil, todos tienen el colegio, ya está la pizarra con la tiza, ahora todo es digital. ¿Qué hacemos? Pero es que yo creo que cambiar el vehículo no es malo. Cambiar la esencia sí, pero cambiar el vehículo no es malo. Si los niños es lo que trabajan, pues trabajemos con eso. Y también no solo necesitamos trabajar con aparatos, ¿no? Hay otras muchas formas de trabajar con los niños. Por ejemplo, una forma genial de trabajar con los niños y que no usan nuevas tecnologías, si queréis un poco que se desprogramen, son los campamentos. Tú los llevas a los campamentos, nosotros los llevamos a los campamentos y prohibimos llevar nada, ni juguetes, nada. Y están, aparte que vamos a un sitio donde no hay cobertura, con lo cual, genial. Y allí se vuelven súper creativos. Se cogen palos, se hacen flechas, se hacen no sé qué, se hacen arcos. Entonces, esas cosas también se pueden usar un poco para que se despeguen. No es malo, yo creo, usar las nuevas tecnologías siempre que lo hagamos bien y que ese es el vehículo que ellos ahora usan, porque es la generación digital y tenemos que aceptarlo, ¿no? Yo hace años en el colegio un día pasábamos que tenía una máquina de escribir de adorno y me dijo un niño, ¿eso qué es? Y yo dije, madre mía, qué vieja soy. Y la cogí y escribimos un rato y además les gustó. ¡Ay, qué chulo! Mira, y le das y sale ahí. ¿No? Porque nunca, pues, algunos niños no han visto una máquina de escribir nunca, ¿no? Entonces, bueno, podemos ir también siendo creativos y usando unas cosas y las otras. Lo que no tenemos que aferrarnos a una forma, porque hay muchas formas, y sobre todo con los niños que necesitan creatividad, ¿no? Entonces, hay gente que se aferra a algo, como el que se aferra a que todo tiene que ser digital y que no se puede hacer otra cosa que sea digital. Eso tampoco, ¿no? Que trabajemos con todo tipo de cosas, que a los niños les gusta. Si los niños, si le preparamos algo bien y bueno, con lo que sea, les va a gustar. Y van a disfrutar y van a aprender. Y también la vieja tecnología es novedoso para ellos, ¿no? Claro. Como la máquina de escribir y esas cosas de manelógrafo, eso de claro, ya tú, visto, claro. Es igual, es diferente. Sí. Y dicen, madre mía, qué cosas. ¿Algo más? ¿Qué pensáis vosotros?
sobre lo que hemos dicho. ¿Están de acuerdo, no? ¿Os parece bien, mal? ¿Pensabais lo mismo? ¿No pensáis igual? Nosotros hemos aprendido a través de vuestros talleres que, bueno, hemos pasado orando mucho tiempo por una pantalla digital, no ha llegado el momento. Llegará. Pero sí que es verdad que cuando le pones una cosa, aburre. Entonces tú, como hay que ir cambiando, hay tantas actividades sensoriales Claro. que ellos mismos van descubriendo, o nos vamos enterando que hace un colegio, o bueno, YouTube, en fin, que cambiar, ir variando siempre es muy bueno para ellos porque les reactiva la creatividad, ¿no? Incluso nos hemos dado cuenta que ellos mismos aportan herramientas. Cuando nosotros presentamos algo nuevo, ellos mismos van aportando y modificando lo que nosotros estamos haciendo, así que yo también creo que es bueno cambiar. Además es que en el trabajo con niños se puede ir del trabajo maestro, puede ser trabajo de niños, ¿no? Hay métodos de trabajo con los niños en los que son los niños los que experimentan y llegan a una conclusión. Exacto. O trabajar maestro y niño, o solo el maestro, hay diferentes, ¿no?, formas de trabajar. Sí, así que los niños son la iglesia del futuro y tenemos que trabajar mucho con ellos. Yo soy también profesora de escuela dominical y para mí trabajar con ellos es mucho más grato y más satisfactorio que trabajar con los mayores, porque ellos son tan sencillos y tan naturales que tampoco necesitan hacer mucho como para que entiendan, ¿no? Claro. Porque ellos lo que quieren es su sencillez y amor y ser tú misma, ¿no? Es como... Sí, y la verdad es que son un público muy exigente, porque te dicen, los adultos disimulamos. Por ejemplo, vosotros estáis aquí escuchando y os parece un rollo lo que digo, me miréis fijamente y yo digo, ay, fíjate qué interesado, y no estás haciéndome ni caso y dices, pesada, que se calle ya. Pero los niños, si se aburren, dicen, me aburro, vaya rollo, esto ya lo hicimos así, pues no te has preparado la lección. O sea, que tenemos un público... ¿O te preparas bien o te van a decir exactamente lo que les parece? Y eso es muy interesante, para lo bueno y para lo malo. ¿Algo más? Sí. Las escuelas de padres, ¿qué tips o qué bases podríamos dejar a esa preparación con ellos? Yo creo que hay material de escuela de padres, por ejemplo, Carmen Bell, la misionera, no sé si la conocéis, ella tiene muy buen material de escuela de padres, pero también podéis preparar vosotros cosas sencillas y no hace falta que sean muy complicadas, ¿no? Cómo hacer un culto en casa, un tiempo especial con los niños, sí, aprovechar gente que tengáis en la iglesia, si tenéis psicólogo o psicóloga, una educadora o educador social, alguien que trabaja con niños, y no hace falta que siempre lo haga la misma persona, ¿no? Nosotros a veces trabajamos escuelas de padres y a veces pues los da una psicóloga de la iglesia, otras veces los da alguien, y se puede hablar pues sobre cómo disciplinar a los niños, ¿no? Cuál es la disciplina correcta, cómo trabajar con los niños en muchas facetas, ¿no? Cómo enseñarles la Biblia, cómo lo que tiene que ver con los castigos, si son buenos, si son malos, qué tipo de castigo, si es bueno. Hay muchos temas en los que se puede tratar y también se puede preguntar a los padres, ¿no? Pues, ¿qué querríais que tratáramos en la escuela de padres? Y porque ellos ven sus propias carencias y tal, pues a mí me gustaría sobre esto. O cómo le digo a mi hijo que, yo qué sé, hablar sobre un tema que, yo qué sé, no sé, sobre por qué eso está mal o por qué esto está bien, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios no quiere, todas esas cosas. A veces necesitan como un grupo de apoyo, de saber, yo no soy el único que está peleando con el uso del móvil, tú dices eso, claro, sí, además es un buen tema también. Tener un intercambio y un apoyo mutual, entonces claro. se puede orar también, bueno, estoy luchando conmigo, con un novio, yo también, bueno, vamos a orar y busquemos cómo ayudarles. Cómo enseñar sexualidad a los hijos, ¿no? Él quería decir algo. Sí, yo quería decir que bueno, los años que estuve con los niños fue el mejor tiempo que
media hora, una hora de trabajo, que luego se va a casa y se echa a perder, porque lo que estabas diciendo, yo trato de trabajar con los padres en el sentido de bendice a los hijos, nunca maldigas, nunca le digas no vayas, no tal, porque ya la casa de la escuela dominical donde estás diciéndoles tú guardes, tú vas a poder, tú sigues, esfuérzate, y el padre le dice no es para nada, no sé qué, pero para entender. Es que realmente la educación cristiana se da en la casa, evidentemente, es donde se tiene que dar, ¿no? La iglesia es un refuerzo, y un buen refuerzo, porque trabajas con los padres, trabajas con los niños, pero claro, la educación del niño tiene que ser Por eso tenemos que enseñar a los padres, porque a veces los padres no enseñan porque tampoco saben muy bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pero de ellos depende la educación de los niños, ¿no? Nosotros apoyamos, y aunque a veces los padres apoyan demasiado, ¿no? No, a ver si hablas con mi hijo para que... Y dices tú ya, pero si en tu casa yo le puedo apoyar. Yo tengo en la iglesia hay niños y jóvenes que sus padres están fatal o que ni vienen a la iglesia y ellos están ahí, vienen tal, pero no es lo normal, ¿no? Lo normal es que los niños están en una base cristiana para avanzar en el Señor. ¿Sí, no? Con respecto al tema que se vive ahora, me gusta a mí como caso de llevarlos en la iglesia. Estaba mi hijo en el colegio y de repente el baño está atrás de su clase, ¿no? Y alguien gritaba, entonces el profesor de su clase sale corriendo y cuando llega al baño ve que una niña se había cortado las venas, ¿no? Entonces, ¿cómo hablas esas cosas? Y bueno, al final se descubrió que ese episodio había sido por el bullying que sufría y mira, se cortan las venas en el colegio, ¿no? Así que después muchos niños con problemas de homosexualidad, ¿cómo enfrenta la iglesia esas cosas? Claro, es que estamos viviendo en un mundo donde ahora se dice a los niños desde pequeños, hay todas estas opciones, elige. Entonces llega un momento que los niños piensan, pues a lo mejor, pues claro, por eso decía que viven en una sociedad y en un mundo muy hostil, porque todo el tiempo les estamos bombardeando con mentiras, ¿no? Y con frases que suenan muy bonitas, que son mentiras más grandes que haz lo que tú sientas. No, a ver, si hacemos siempre lo que sentimos, la vida no va muy mal, ¿no? Por la mañana, a ver quién siente levantarse a las 6 de la mañana para irse a trabajar. Si nos dejáramos llevar por sentimientos, nuestra vida sería un caos. Que están muy bien los sentimientos, pero tenemos que controlar los sentimientos, ¿no? Pues haz lo que sientas, como tú te sientas, ¿no? Siempre lo que tú te sientas, no, lo que yo me sienta, no, lo que realmente es y hay unas pautas para las cosas, ¿no? Pero como estamos en un mundo en lo que todo vale, todo sirve, como tú te sientas, si hoy te sientes así, pero si mañana te sientes de otra forma. Entonces es por eso que es bueno, lo que tenemos nosotros es que enseñarles las verdades bíblicas. Eso es como, yo siempre he oído que para distinguir a los que trabajan en los bancos, todo eso, el dinero falso del verdadero, no les enseñan todos los billetes falsos, sino que les enseñan bien a aprender cuál es el verdadero. Y si ellos saben bien cuál es el billete verdadero, cualquier otro que no sea como ese van a saber que es falso. Pues eso es lo que tenemos que trabajar en la iglesia y los padres, enseñarles las verdades bíblicas, las verdades de la escritura, las verdades sobre la sexualidad, todas estas verdades. Y entonces ellos, cuando se enfrenten a estas cosas que se van a enfrentar todo el tiempo, sabrán discernir que no es lo correcto, que no es lo que Dios quiere, ¿no? Porque sabrán las verdades correctas. Y claro que tendremos que ayudarles, apoyarles. Y bueno, y podríamos tratar muchos temas de este tipo, ¿no? Específicos, pero bueno, para empezar, enseñémosle buenas verdades, ¿no? Que conozcan el billete de verdad bien y así puedan darse cuenta que los otros no son falsos, ¿no? No sé si hay algo más. Pues esperamos nosotros dos y todo el departamento que haya sido de bendición y que vosotros trabajéis en vuestras iglesias difundiendo la importancia del trabajo con los niños.
Si conseguimos eso en el día de hoy, para nosotros hemos cumplido lo que Dios quiere. Amén. Muchísimas gracias de verdad por haber estado. Y ya sabéis, si queréis ayudar con los niños, nos avisáis. Siempre hay un hueco. ¿Puedes poner el cuadro para... Maravilloso, como siempre.